Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeándose un mandiguí. Mezclando dos idiomas surge este canto. Estábamos recién escuchando esta canción. Esto se llama Purají Purajú. Compuse en el 2018 por ahí, más o menos. Mucha gente me pregunta cómo fue que nació. Esta canción nació una noche, ya muy tarde, a las 9, 10 de la noche, estando yo en la casa, en una casa con mi novia. Y yo le dije a ella, ¿sabes que yo me voy a quedar acá en la cocina un rato? Quiero escribir una canción, le dije. Y ella me dijo, sí, no hay ningún problema. Yo me quedé solo y empecé a escribir la canción. Nació tal cual como dice la canción, desde un principio. Y cuando ya lo estaba terminando toda la canción, lo primero que siempre hago es compartir con mi familia, con mis hermanos que son profesionales también en la música, especialmente con Rubén. Y yo le pedí a Rubén que me ayude con la melodía, porque la melodía que inicialmente la pusimos, o que le puse yo, no me gustaba tanto, algo le faltaba. Y le pedí a él y él enseguida la agarró y empezó a modificar algunas partes de la melodía. Y recuerdo muy bien que un hermano en particular, se llama Juancito, me dijo algo muy importante. Me dijo, a mí no me gusta tanto porque la canción no es tradicional, no es tan tradicional, y cuenta cosas que en la música paraguaya no se usa tanto. Nunca se compuso de esta manera. Y tal cual tiene razón, y yo nunca quise modificar, quise dejarlo así tal cual como está. Y tal fue así que la gente tuvo una repercusión bastante interesante. A la gente le gustó la forma de composición, se le dice, mucha gente lo llama a este estilo de composición la nueva generación del folclore, la revolución del folclore. Pero yo creo que no es tanto así. La revolución del folclore en el Paraguay ya venía desde hace muchos años atrás. Nuestro querido hermano Rolando Chaparro ya hacía revoluciones del folclore en su tiempo y hasta hoy en día lo sigue haciendo. Entonces yo respeto mucho esos conceptos musicales y también respeto mucho a los colegas, y no tanto es que la revolución del folclore paraguayo vino con Tierra Adentro o conmigo o con otros colegas que apostamos en la composición, sino que ya vino desde hace mucho, ¿verdad? Entonces eso nomás quería resaltar también y hablar y compartir un poquitito con ustedes sobre Purají Purajú. Y esta es la canción. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un taní estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, Atampollo ya se embarca a mí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú de Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. ¡Qué bueno!
ir. Mi fresco tereré ya está preparado, no importa el lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano la visera, a Tamboyo ya se embarca mí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú, del Camba y Echeverri.